Siempre pensé que el amor era eterno. Tenía 17 años y creía que mi relación con Leonardo era perfecta. Éramos inseparables, compartíamos sueños, risas y, sobre todo, un amor que sentíamos inquebrantable. La vida se presentaba ante nosotros como un lienzo en blanco, y estábamos listos para llenarlo con nuestros colores. Sin embargo, la realidad a veces tiene un modo cruel de desdibujar nuestros sueños. Leonardo se marchó un verano. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. La promesa de un futuro juntos se desvanecía con cada kilómetro que se alejaba de mí. Solo por un tiempo, dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Pero el tiempo se convirtió en un eterno suspiro, y cuando regresó a casa, era como si el hilo que nos unía se hubiera desgastado, frágil y roto. Durante esos años, experimenté una transformación. El dolor de su ausencia me hizo más fuerte, pero también me volvió más cautelosa. Aprendí a ponerme primero, a buscar mi propia felicidad sin depender de él. Aquellos momentos de soledad se convirtieron en lecciones de vida. Desarrollé nuevas pasiones, establecí metas y cultivé amistades que me apoyaban en mis nuevos caminos. Sin embargo, a veces, cuando la noche caía y el silencio envolvía mi habitación, el recuerdo de Leonardo se colaba en mi mente y me dejaba con una punzada en el corazón. Han pasado 7 años desde que se marchó, y he construido una vida nueva. Trabajé duro en la universidad y ahora tengo un empleo que me apasiona. Aunque todavía me encuentro con algunas sombras del pasado, he aprendido a vivir con ellas. He dejado de esperar su regreso, pero aún así, hay un rincón en mi corazón donde siempre habrá un espacio para él. Todo cambió un día de otoño, mientras caminaba por el parque. Las hojas caídas crujían bajo mis pies, y la brisa fresca me envolvía con un aire nostálgico. Fue entonces cuando lo vi. Leonardo, como si el tiempo no hubiera pasado, con esa misma sonrisa que una vez me hizo temblar, pero con un destello de incertidumbre en su mirada. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un instante. Me detuve, el corazón palpitando en mi pecho, mientras él se acercaba lentamente, como si temiera que un paso en falso podría romper la magia de aquel encuentro. «¿Carmen?», preguntó, su voz sonando igual, pero con un matiz de sorpresa. Fue un simple saludo, pero el eco de nuestro pasado llenó el aire entre nosotros. «Leonardo», respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Mis sentimientos estaban enredados, reviviendo un torbellino de emociones que creía haber dejado atrás. Estábamos en el mismo lugar donde solíamos encontrarnos, y la nostalgia me abrazaba con fuerza. Me invitó a sentarnos en un banco, y mientras charlábamos, no pude evitar recordar las risas y las promesas de aquellos días. La conversación fluyó, pero entre las risas también había un silencio que parecía hablar por sí mismo. Era evidente que ambos habíamos cambiado. Leonardo seguía siendo encantador, pero había algo en el que se sentía diferente, como si estuviera más atrapado en sus propios pensamientos. «Te he extrañado», dijo, sus ojos buscando los míos, tratando de captar algo que parecía eludirnos. «Pensé en ti todos los días». Mis manos temblaron al escucharlo. «Yo también te extrañé, pero han pasado tantos años. He cambiado». La sinceridad me empujó a decirlo. Era cierto, el amor que una vez sentí por él había evolucionado, transformándose en una especie de cariño que ya no era suficiente para reavivar la chispa de lo que alguna vez tuvimos. «¿Cómo has estado?», preguntó, intentando abrir la puerta a una conversación más profunda. Le conté sobre mis años, sobre cómo había encontrado mi camino. Al hablar, me di cuenta de que me sentía orgullosa de la persona que era ahora. Había descubierto mi independencia y mi fuerza, y esa sensación era inigualable. Pero mientras hablaba, noté cómo sus ojos se oscurecían. Era como si, por un instante,
la realidad le cayera como un balde de agua fría. El tiempo había pasado, y aunque Leonardo quería recuperar lo que habíamos perdido, yo ya no estaba dispuesta a volver a ser la misma persona que una vez fui. Carmen, siempre pensé que volvería a ti, confesó, su voz entrecortada. Te necesito en mi vida. Lo que tuvimos, lo siento en mi corazón. Su súplica resonó en mi mente, y aunque una parte de mí quería ceder, otra parte me recordaba las noches de soledad, los días en que me sentí perdida y abandonada. Había pasado demasiado tiempo construyendo mi vida sin él como para dejar que su regreso me desestabilizara. Leonardo, no sé si podamos volver a ser lo que éramos, respondí con el corazón pesado. No soy la misma persona que dejaste. He crecido, he cambiado. Cada palabra se sentía como un pequeño corte, pero era necesario. No quería ser la chica que vivía anhelando su amor. No me importa si no eres la misma, dijo él, acercándose un poco más. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que podemos hacerlo funcionar. Me quedé en silencio, atrapada en la maraña de sentimientos contradictorios. Miré a los ojos de Leonardo, buscando el niño que una vez conocí, pero solo encontré un hombre que parecía cargar con su propio peso. Aunque había un destello de amor en su mirada, también había un vacío. El encuentro se tornó pesado. La magia que antes existía entre nosotros parecía desvanecerse, dejándonos con la realidad de nuestras elecciones. A medida que las horas pasaban, comprendí que no podía volver atrás. Lo que había entre nosotros se había desvanecido en el tiempo. Lo siento, Leonardo, dije finalmente, mi voz temblando. No puedo hacer esto. Te deseo lo mejor, de verdad, pero necesito seguir adelante. Con esas palabras, la despedida se sintió como un corte final. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose en el horizonte, y me di cuenta de que, aunque el amor que una vez sentí por él había sido profundo, también era parte de un capítulo cerrado en mi vida. Los días siguientes fueron difíciles. Sentía que había tomado la decisión correcta, pero el vacío que dejó su regreso me perseguía. Me refugié en mis amigos, saliendo más y buscando distracciones, pero el eco de su voz seguía resonando en mi mente. A veces, al mirar hacia atrás, pensaba en cómo había sido antes. En lo que una vez tuvimos. Pero entonces recordaba la razón por la cual me había alejado, y el dolor se transformaba en una mezcla de tristeza y fortaleza. Había crecido, aprendido y cambiado, y eso era lo que necesitaba celebrar. Un día, decidí visitar un café que solía frecuentar con él. Mientras me sentaba, observé a las parejas que pasaban, algunas sonriendo, otras discutiendo. Las risas llenaban el aire, y por un momento, desearía tener esa felicidad, pero sabía que estaba en el camino correcto. Fue en ese momento que comprendí que el amor no siempre es suficiente. No siempre puede arreglar las heridas del pasado. Aprendí que hay momentos en los que debemos dejar ir, no porque no amemos, sino porque hemos evolucionado. Después de esa experiencia, comencé a enfocarme en mí misma. Aprendí a disfrutar de mi soledad, a celebrar mis logros y a rodearme de personas que me apoyaban. Si bien Leonardo había sido una parte importante de mi vida, no podía dejar que su regreso definiera mi futuro. Pasaron algunos meses y, aunque el recuerdo de su regreso seguía presente, no me dejé atrapar por el anhelo. En lugar de eso, seguí construyendo mi vida, disfrutando de nuevas experiencias y dándome la oportunidad de ser feliz en mis propios términos. Las estaciones cambiaron y llegó la primavera. Decidí dar un paso más en mi vida. Comencé a asistir a clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el tiempo o la valentía de intentar. Al principio, me sentía un poco fuera de lugar, rodeada de personas que parecían tener más experiencia. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas,
descubrí que la pintura se convirtió en una forma de expresar mis sentimientos más profundos. Las horas que pasaba en el estudio se convirtieron en mi refugio. Cada trazo del pincel me ayudaba a liberar la angustia acumulada, y las telas en blanco se llenaban de colores vibrantes. Recuerdo una vez en particular, cuando decidí pintar un autorretrato. Mientras trazaba las líneas de mi rostro, me di cuenta de que la mujer que veía en el lienzo era diferente a la chica que había sido hace años. Era más fuerte, más segura de sí misma, y sobre todo, más auténtica. Al mirarme, vi a alguien que había aprendido a levantarse después de caer, que había abrazado sus cicatrices como parte de su historia. La pintura se convirtió en un medio de sanación. Cada clase me acercaba un poco más a mí misma, y a medida que las obras tomaban forma, también lo hacía mi autoestima. Ya no necesitaba la validación de Leonardo, había encontrado mi voz y mi pasión. En las noches en las que me sentía sola, en lugar de anhelar su compañía, me sumergía en mis lienzos, y eso me llenaba de una satisfacción que antes había estado ausente. Un día, mientras pintaba en el estudio, conocí a Mateo, un chico que también asistía a las clases. Su risa era contagiosa y su forma de ver la vida era refrescante. Con el tiempo, comenzamos a hablar más y a compartir nuestras experiencias. Mateo había pasado por sus propias batallas y, a través de nuestras conversaciones, descubrí que había otras formas de amar y ser amado. Él no trataba de llenar un vacío, sino que ofrecía una conexión genuina. A menudo hablábamos de nuestras pasiones, de los sueños que teníamos y de las historias que habíamos dejado atrás. Un día, mientras estábamos sentados en una cafetería después de una clase, compartí con él la historia de Leonardo. Hablé sobre cómo había cambiado, sobre cómo había aprendido a dejar ir. Es increíble cómo la vida nos enseña, dijo Mateo, mirándome con admiración. A veces, tenemos que perder para poder encontrar lo que realmente importa. Sus palabras resonaron profundamente en mí, y aunque todavía llevaba a Leonardo en mi corazón como una parte de mi pasado, también sentí que era momento de seguir adelante. Con el paso del tiempo, la relación con Mateo se volvió más cercana. Era un apoyo constante y su risa se convirtió en la melodía de mis días. Sin embargo, siempre había una pequeña parte de mí que temía volver a abrirme por completo. Aún recordaba el dolor de la traición y el abandono, y la idea de volver a sentirme vulnerable me asustaba. Pero con Mateo, cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Mateo tomó mi mano. Era un gesto simple, pero la calidez de su contacto encendió una chispa dentro de mí. Al mirarlo, vi a alguien que realmente estaba dispuesto a estar a mi lado sin condiciones. Carmen, me gustas, me dijo con sinceridad, y por un momento, sentí que el mundo se detenía. Mis pensamientos se entrelazaron con recuerdos de Leonardo, pero esta vez no me sentí perdida. Yo también te gusto, respondí, y una risa ligera escapó de mis labios. El temor a abrir mi corazón se desvaneció mientras me entregaba a la felicidad del momento. Estaba lista para seguir adelante, para abrazar la posibilidad de un nuevo amor. A medida que los meses avanzaron, mi conexión con Mateo se profundizó. Compartíamos risas, sueños y hasta alguna que otra aventura. Me enseñó a ver la vida con ojos nuevos, a apreciar las pequeñas cosas. Con él, aprendí que el amor no tenía que ser perfecto, sino auténtico. Era un amor que no me definía, sino que me complementaba. Sin embargo, las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. Un día, mientras caminábamos juntos por el centro de la ciudad, me encontré con Leonardo. Estaba parado frente a una tienda, con su cabello desordenado y su sonrisa que había olvidado lo que era. Mis latidos se aceleraron al verlo, y la confusión me envolvió. Por un instante, el tiempo se detuvo y el mundo pareció desvanecerse,
dejándonos a los tres atrapados en un limbo. Leonardo me vio y, al instante, su expresión cambió. Se acercó, un aire de nerviosismo en su caminar. Carmen, es bueno verte, dijo, y su voz parecía tener la misma magia que antes. Pero ya no era el mismo. El tiempo lo había moldeado, así como a mí. Hola, Leonardo, respondí, tratando de mantener la calma. Mis ojos se encontraron con los suyos, y aunque había cariño, también había distancia. Mateo, al verme tensa, se puso a mi lado, entrelazando nuestras manos con firmeza. Este es Mateo, presenté, sintiendo la necesidad de mostrar que había seguido adelante. Leonardo asintió con la cabeza, su mirada pasando de mí a él. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y sentí como el pasado intentaba arrastrarme de nuevo. ¿Cómo has estado?, preguntó Leonardo, su voz llena de curiosidad y un toque de nostalgia. Bien, dije, sintiendo que cada palabra era un eco de lo que había dejado atrás. He estado ocupada, trabajando y explorando nuevas cosas. Mateo intervino, mostrando una sonrisa amable. Estamos tomando clases de pintura juntos, explicó. La conversación se volvió incómoda, llena de recuerdos flotantes y palabras que ya no parecían tener sentido. Las risas compartidas entre nosotros parecían fantasmas de lo que alguna vez había sido. Leonardo sonrió, pero su expresión mostraba un matiz de tristeza. Me alegra verte feliz, Carmen. Siempre te mereciste eso. Las palabras resonaron en mi corazón. ¿Realmente lo sentía así? Las preguntas comenzaron a invadir mi mente mientras el pasado y el presente colisionaban. No quería volver atrás, pero tampoco podía evitar sentir una punzada de dolor al ver que Leonardo había cambiado. Tal vez también había aprendido, tal vez había crecido. Pero ya era demasiado tarde. Finalmente, tras algunos minutos de charlas incómodas, Leonardo se despidió, su mirada llena de melancolía. Mientras se alejaba, sentí un vacío, como si una parte de mí quisiera seguirlo. Pero sabía que esa parte era un eco de un pasado que había superado. En los días que siguieron, reflexioné sobre nuestro encuentro. La sombra de Leonardo no se desvanecía, pero ahora entendía que el amor no siempre significa estar juntos. A veces, el verdadero amor implica dejar ir, incluso cuando eso duele. Mateo se convirtió en un apoyo aún más importante en esos momentos de reflexión. Es normal sentir eso, me decía, acariciando mi mano con suavidad. Es parte de sanar. Su comprensión y paciencia me enseñaron que no tenía que apresurarme a olvidar, sino a aceptar lo que había sucedido. Con el tiempo, fui aprendiendo a vivir con ambas partes de mi vida, la que había sido con Leonardo y la que era ahora con Mateo. Cada una tenía su lugar en mi corazón, y ambas eran parte de mi viaje. Aprendí que el amor puede tomar muchas formas, y que el verdadero amor no necesita una segunda oportunidad para florecer. Pasaron los meses y, aunque los recuerdos de Leonardo a veces regresaban, el amor que sentía por Mateo se fortalecía. Habíamos construido una conexión sincera, y poco a poco, me atreví a abrirme completamente a él. Cada día juntos era una nueva oportunidad para compartir risas, sueños y una visión del futuro que nunca pensé que tendría nuevamente. La primavera se convirtió en verano, y el calor del sol parecía reflejar la alegría que había encontrado. A menudo, pintábamos juntos al aire libre, rodeados de la belleza de la naturaleza. En esos momentos, entendí que el arte no solo había sido una forma de sanar, sino un medio para compartir mi vida con alguien que realmente me valoraba. Una noche, mientras contemplábamos el atardecer en la playa, Mateo se volvió hacia mí. Carmen, hay algo que quiero decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. Me miró a los ojos, y sentí que el tiempo se detenía.
He encontrado en ti algo que nunca pensé que volvería a encontrar. Eres increíble, y cada día me siento más afortunado de tenerte en mi vida. El aire se llenó de emoción, y en ese instante, comprendí que el amor no tenía por qué ser un camino de rosas. Podía ser un viaje lleno de altibajos, pero también de crecimiento. Yo también me siento así, Mateo. Nunca pensé que podría abrirme nuevamente, pero contigo es diferente. Con su mano entre la mía, su mirada se volvió más intensa. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y la calidez en mi corazón se expandió. Aquella conexión que había construido con él no se basaba en el pasado, sino en un presente lleno de esperanza y amor genuino. Gracias por ser quien eres, respondí, y en ese momento, supe que finalmente había encontrado un nuevo hogar en su corazón. Con el tiempo, Leonardo se convirtió en un recuerdo hermoso pero distante. Había sido parte de mi historia, pero no definía mi futuro. Aprendí a soltar el peso del pasado y a abrazar el presente. El amor no siempre es eterno, pero las lecciones que aprendemos y las personas que conocemos a lo largo del camino son las que realmente importan. Un día, mientras estaba sentada en el estudio, pintando un paisaje de nuestra playa favorita, entendí que mi vida había tomado un rumbo inesperado pero hermoso. El viaje con Mateo no solo era un nuevo capítulo, sino un nuevo comienzo.